Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 24 de noviembre de 2025 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, para entregarles la información más reciente a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión. Vamos a iniciar con la revisión de los titulares. Presidente Noboa reaparece en redes sociales tras una semana de cambios y silencio. El presupuesto del Estado de 2026 pasa el primer filtro de la Asamblea Nacional. Daniel Noboa presenta indicadores que comparan la situación de Ecuador entre 2023 y 2025 a 2 años de su gestión. Ejércitos de Ecuador y Colombia asestan golpe conjunto al grupo terrorista Comuneros del Sur. Silvia Ortiz entrega el primer oro a Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025. 2 hombres golpean a 2 agentes municipales en Urdesa, en Guayaquil. Ataque armado en Guayaquil deja 2 muertos. Y finalmente estaremos conversando sobre la deforestación a los combustibles fósiles, lo que acordaron realmente los países en la COP30. Vamos a ver más adelante los detalles aquí en su informativo nacional. Dicho esto, iniciamos con el informativo. No olviden que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo. Comenzamos con el desarrollo de la información. El presidente Daniel Noboa volvió a pronunciarse en redes sociales la noche del 23 de noviembre, luego de una semana de cambios en su gabinete por los resultados del referéndum y la consulta popular 2025. La última vez que había escrito en sus redes sociales, en las que suele hacer pronunciamientos, fue precisamente tras el no de más de la mitad de los votantes. Después de los resultados, el primer mandatario no volvió a aparecer públicamente, ni tampoco hubo pronunciamientos ni entrevistas como las que dio en los días previos a la consulta popular. Lo único que se supo por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia fue de un viaje que hizo a Estados Unidos el 18 de noviembre. No obstante, detalles de la visita al país norteamericano, que duró 2 días, no se compartieron. En medio del silencio a la interna, empezaron a hacerse cambios, sobre todo en los ministerios. Los reemplazos no estuvieron exentos de problemas e incógnitas, como la designación de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno, quien no llegó a asumir el cargo, y la disposición de que el Ministerio de Salud sea asumido por la vicepresidenta María José Pinto. Pero el presidente reapareció por sus 2 años al frente del gobierno, que se cumplió el 23 de noviembre de 2025. Por medio de una publicación, Noboa publicó una tabla en la que comparó cómo recibió el país, estadísticamente hablando, con los indicadores de pobreza, riesgo país, seguridad, empleo adecuado, entre otros. A los números acompañaron 3 párrafos. Vamos a ver esta publicación que realizó el señor Daniel Noboa, presidente actual del Ecuador, y dijo: así es como recibimos el país en noviembre de 2023 y como hemos logrado que esté hoy. Este es un gobierno, un presidente que nos descansará hasta que en el país haya justicia y dignidad para todos los ecuatorianos. Este fue nuestro compromiso desde el primer día
que pisamos esta oficina y lo seguiré haciendo hasta el día en que les entregue el país que les prometí. Estas son las dos imágenes que él difundió en sus redes sociales. Y aquí estamos viendo la tabla que él compartió. El indicador riesgo país dice que en noviembre de 2023 estaba en 1.915 puntos y ahora está en 677 puntos. La inflación pasó de 1.93% a 1.24%. La pobreza, según esta tabla, del 27 al 24%. Las becas entregadas de 22.000 a 430.000. La reinserción social de 13.000 a 98.000. La desnutrición infantil bajó del 20.1% al 19.3%. La migración irregular estuvo después del 2023, que estaba en 57.000, bajó a 119.000, 119 de 57.000 a 119. La afectación millonaria a la economía criminal en unos más de 428 millones, subió a 1.024 millones de dólares. La capacidad Paute-Mazar del 30% al 98%. El empleo adecuado del 35.8% al 37%. En cuanto a las reservas internacionales, 5.658 millones a 9.406 millones. En cuanto a los depósitos bancarios, pasó de 44.000 millones de dólares a 58.000 millones de dólares. Y la tasa de activa referencial de interés bancario pasó del 9.8% al 7.84%. El bono 1000 días de 75.000 a 168.000. Y el precio del petróleo de 77.37 a 63.63. Esto es lo que él difundió el 23 de noviembre, ayer, a las 9 de la noche en sus redes sociales. Además, con el hermetismo que ha venido rodeando al gobierno la última semana de este noviembre, será clave para el presidente, o bien para pronunciarse sobre lo que hará tras las propuestas que quería aplicar a través del referéndum y consulta popular y que no tuvieron respaldo, o para hacer más cambio a la interna, o ambas cosas. Bien, cuéntenme en los comentarios. Primero, ¿qué opinan acerca de la consulta popular, aunque ya tenemos una semana? Y segundo, ¿qué opinan sobre esta tabla con los valores que el señor Daniel Noboa ha representado en este cuadro, ¿sí? Comparando 2023 y 2025. Seguimos con el desarrollo de la información. En cuanto al presupuesto del Estado de 2026, este ya pasó el primer filtro en la Asamblea Nacional. La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la proforma del Presupuesto General del Estado 2026 y la programación cuatrianual 2026-2029, que asciende a los 46.225.57 millones de dólares. La resolución obtuvo 6 votos a favor y 4 en contra. La sesión de la comisión se realizó de manera virtual. El Plan Anual de Inversiones PAI contempla 377 proyectos distribuidos en 5 ejes: el social, económico, productivo y empleo, ambiente, agua, energía y conectividad, y el institucional y de riesgos. La plataforma se sustenta en una inflación anual promedio de 3.2%, un volumen de producción petrolera de 165.5 millones de barriles y un precio promedio del crudo de $53.5 por barril, según los datos expuestos durante la sesión. El eje social lidera la asignación presupuestaria
con 1.001.84 millones de dólares orientados a políticas de salud, educación y proyección a grupos vulnerables. La comisión recomendó que los ingresos adicionales en 2026 se destinen prioritariamente a salud, educación y protección social, sin descuidar las asignaciones constitucionales y legales del sistema de seguridad social. El informe se elaboró tras la comparecencia de 17 horas principalmente del Ejecutivo, quienes explicaron los proyectos y el manejo de los recursos. Asimismo, la comisión recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Educación reforzar el seguimiento y evaluación durante la ejecución presupuestaria. El gobierno del presidente Daniel Noboa estima que los ingresos fiscales se fortalecerán y que la recaudación por impuestos y tasas alcanzará los 21.679 millones de dólares. En cuanto a los ingresos de capital como transferencias, donaciones y la venta de activos no financieros, se proyectan en 8.470 millones de dólares. La Proforma 2026 presenta un déficit global de 5.413 millones de dólares, de acuerdo con el informe aprobado por la comisión, donde la bancada oficialista Acción Democrática Nacional mantiene la mayoría. Durante el debate, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Liliana Durán, señaló que ninguna de las autoridades titulares convocadas acudió a explicar la propuesta. Además, indicó que la proforma incluye reducciones presupuestarias para varias instancias como las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, entre otras que no detalló. Sin embargo, los integrantes de la comisión aclararon que durante el tratamiento del documento se contó con la presencia de 17 actores de conocimiento del tema presupuestario, 14 de ellos del Ejecutivo, además de un representante de los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. El informe final fue aprobado con los votos de los legisladores de ADN y sus aliados, mientras que los 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana presentes en la mesa legislativa votaron en contra. Según el proceso de debate, sí se contó con la participación de la ministra de Economía y Finanzas, Zaira Moya Angulo, de la Secretaría General de Administración Pública, Planificación y Gabinete, Cintia Geliber Mora, y la directora de Servicio de Rentas Internas, Alexandra Navarrete Ricaurte. También participaron el ministro del Interior, John Reinberg, y el comandante general de la Policía Nacional. Así las cosas en cuanto al presupuesto 2026, pero estamos viendo que se van a realizar varios recortes. El diario.es nos dice que ejércitos del Ecuador y Colombia asestan golpe conjunto al grupo terrorista Comuneros del Sur. Tropas del Ejército de Colombia, con apoyo coordinado del Ejército de Ecuador, ejecutaron una operación militar binacional en la vereda Tiúquer, municipio de Cumbal, Nariño. La operación dejó como resultado un guerrillero del grupo armado organizado GAO Comuneros del Sur muerto en combate. También hay 4 heridos y la incautación de armamento, municiones, entre otras evidencias. El objetivo era degradar la capacidad operativa del grupo terrorista y bloquear su movilidad en la frontera común. La acción se desarrolló en el marco de las operaciones tipo espejo de vigilancia y protección de fronteras en territorio colombiano. El grupo de caballería mecanizado número 3 sostuvo un enfrentamiento con miembros del grupo armado organizado. Lo mismo hicieron agentes del batallón de infantería motorizada 39 Cazadores de los Andes de Ecuador. Bien, continuamos con la información aquí en su informativo nacional. También el mercurio.com.es
nos dice que la ecuatoriana Silvia Ortiz le dio a Ecuador su primera medalla en los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 al coronarse campeona en la prueba de maratón femenino disputada la mañana de este domingo 23 de noviembre. Ortiz completó el recorrido por las principales calles de Lima con un tiempo de 2 horas 34 minutos 54 segundos, imponiéndose en un cierre ajustado a las peruanas Sheila Eulogio Paucar con 2 horas 35 minutos 10 segundos y quien se quedó con la plata, y también Sarita Suárez Núñez con 2 horas 36 minutos y 7 segundos, ganadora del bronce. La tricolor mostró solvencia desde el inicio y mantuvo un paso firme que le permitió resistir los ataques finales de sus rivales locales, firmando así una destacada victoria que abre el medallero para Ecuador en esta edición de los Bolivarianos. Bien por Silvia Ortiz, gracias por entregarnos esta gloria a Ecuador con este primer oro en los Juegos Bolivarianos 2025. Seguimos con el desarrollo de las noticias y también Ecuavisa.com nos dice que 2 hombres golpean a 2 agentes municipales en Urdesa, Guayaquil. 2 agentes de control municipal de Guayaquil fueron agredidos por 2 sujetos involucrados en un siniestro de tránsito ocurrido en Urdesa, al norte de la ciudad. Según Segurepe, los agresores actuaban bajo los efectos del alcohol. En un video se observa cómo uno de los hombres patea a un uniformado, mientras el personal municipal atendía el incidente en apoyo a los agentes de tránsito. Los 2 agresores fueron detenidos por la Policía Nacional y trasladados a una unidad judicial. Los agentes, por su parte, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Se espera que los detenidos se enfrenten en las próximas horas la audiencia correspondiente. El municipio de Guayaquil rechazó el hecho y expresó su respaldo a los funcionarios agredidos. Aquí tenemos el video que subió Segurepe en su cuenta de red social X, que vamos a reproducir en pantalla. Ese control municipal en Urdesa. Agresión a agentes de control municipal en Urdesa. Mientras apoyaban un procedimiento por siniestro de tránsito, 2 ciudadanos presuntamente en estado etílico agredieron a los agentes. Rechazamos todo acto de violencia y se iniciaron acciones legales. Agresión a agentes de control municipal en Urdesa. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas a través de su canal digital UNPGTV en Facebook. Por otra parte, el comercio.com nos indica que hubo un ataque armado en Guayaquil que dejó 2 muertos. Este sábado 22 de noviembre de 2025 ocurrió un ataque armado hacia un vehículo en Guayaquil. Se reportan víctimas mortales. El incidente violento ocurrió en la avenida Francisco de Orellana. Según los reportes de testigos, el ataque ocurrió contra los ocupantes de un vehículo color rojo que circulaba en esta zona de la ciudad. Tras recibir los disparos, el auto se desvió de la avenida y se chocó de frente contra el ingreso de la urbanización Las Garzas. En el vehículo se movilizaban 2 personas. Según testigos que circulan por la zona, se trataría de un hombre y una mujer que fallecieron en el lugar. Hasta el momento la zona se encuentra, en ese momento la zona se encontraba acordonada y aquí tenemos un video de X subido por un aficionado.
Terrible, terrible, la verdad, esta situación. Bueno, vamos a ver hasta cuándo Ecuador y América Latina en general tendrá que seguir viviendo esto, porque no solamente es del Ecuador, son varios países de América Latina los que están sufriendo de esta manera la inseguridad. Y bien, finalmente Euronews.com nos dice que lo que pasó en la COP30 y qué es a qué llegaron, ¿verdad? La COP30 podría quedar como un rotundo fiasco, pues las divisiones apagaron la esperanza de un compromiso para abandonar los combustibles fósiles. Este fin de semana todas las miradas se dirigieron a Belén, mientras unas naciones divididas se apresuraban a cerrar con un acuerdo final en una conferencia de la ONU sobre el clima, sacudida por fuertes vientos políticos en contra. La COP30 arrancó con grandes expectativas de un resultado histórico, no solo por su simbólica cercanía a la selva amazónica, un regulador clave del clima. Fue además la primera cita climática de la ONU sin representación de Estados Unidos, tras la controversial decisión de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París. El peso carismático del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva alimentó el impulso hacia un acuerdo final ambicioso, pero ¿sirvió de algo? ¿Y qué han logrado tras 2 semanas de negociaciones interminables? Aquí van 5 claves de la COP30 y qué implican para el futuro. Sin compromiso para abandonar los combustibles fósiles. Aunque avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles no figuraba inicialmente en la agenda oficial de la COP30, la dinámica política en torno a la cuestión la convirtió rápidamente en uno de los puntos candentes de la negociación. Algunos países aspiraban a avanzar hacia una hoja de ruta para esa transición. No buscaban un texto prescriptivo, sino más bien un marco que abriera el camino a una hoja de ruta en la que cada país fijara sus propios objetivos. Más de 90 países, entre ellos el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, respaldaron la idea, y Lula da Silva pidió que el mundo empiece a pensar cómo vivir sin combustibles fósiles. Pese al apoyo creciente, toda mención de los combustibles fósiles se eliminó del acuerdo en las últimas horas de la cumbre, con países ricos en petróleo como Arabia Saudí bloqueando ese compromiso. La decisión ha suscitado duras críticas y Doug Wade del Conflict and Environment Observatory sostiene que el texto final es un fracaso moral para las comunidades que ya afrontan los peores impactos del cambio climático. Con la hoja de ruta de los combustibles fósiles completamente abandonada, la COP apenas ha movido la aguja para poner a la dependencia de los combustibles fósiles. Añade Wade, no estamos más avanzados que en Dubái hace 2 años y nos espera una montaña aún más difícil de escalar. ¿Queda esperanza para un futuro sin combustibles fósiles? Aunque los combustibles fósiles quedaron fuera del Global Mutirao, que en portugués significa esfuerzo colectivo, los analistas sostienen que las placas tectónicas se han movido bajo el texto. Los acuerdos en la cumbre de la ONU requieren el consenso de todas las partes, casi 200 países, lo que hace que el progreso sea a menudo lento e incremental. Ahora los países más ambiciosos parecen querer impulsar la búsqueda de una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles fuera del proceso de la COP.
Lula aprovechó el cierre para reiterar la necesidad de una hoja de ruta para poner fin a los combustibles fósiles y lanzó un grupo de trabajo que invita a más de 85 países a presentar voluntariamente sus planes para transitar hacia la energía limpia. Respaldó públicamente la Conferencia Global de Colombia sobre la eliminación de los combustibles fósiles que coorganizará con los Países Bajos en abril del próximo año. El estancamiento mostrado en Brasil refuerza aún más la necesidad de negociar un tratado de combustibles fósiles, un marco complementario para una transición justa alineada con el objetivo de 1.5 grados centígrados, afirma la Fossil Fuel Treaty, una red de casi 4.000 organizaciones de la sociedad civil que reclama la eliminación mundial de los combustibles fósiles. El tratado propuesto desbloquearía lo que la COP30 no pudo: calendarios equitativos de eliminación, marcos financieros que garanticen la transición justa para los países en desarrollo y un mecanismo de no proliferación que frene la expansión de nuevos combustibles fósiles. Combatir la desinformación climática resultó menos polémico y todas las partes negociadoras reconocieron la necesidad de reforzar la integridad de la información para una acción climática eficaz. El reconocimiento de la integridad de la información en el acuerdo de la COP30 se ha descrito como una señal política contundente sobre la importancia de la información veraz, de proteger la ciencia climática y exponer los intereses del sector privado, especialmente de las grandes tecnológicas y de la industria publicitaria, para frenar contenidos irresponsables. Es la primera vez que los Estados Unidos se comprometen formalmente a proteger la integridad de la información y a combatir la desinformación climática, al reconocer la integridad de la información en el texto de la COP30. La comunidad internacional ha dado un paso importante para salvaguardar el debate público de la manipulación y reforzar nuestro compromiso compartido con la transparencia, afirma Heidi Hautala, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo. La verdad es esencial para la acción climática. Con la integridad de la información en el texto de la COP30, el mundo ha reforzado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas democrática. En cuanto a la deforestación, que queda en segundo plano, pese al escenario COP30 con el símbolo telón de fondo de los pulmones del planeta, la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, no logró incluir una hoja de ruta para acabar con la deforestación en el acuerdo central. El compromiso cayó al vincularse a la hoja de ruta de los combustibles fósiles, que se topó con la férrea oposición de los llamados petroestados. Algunos críticos creen que fue un sabotaje estratégico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, que desde hace tiempo vende petróleo del país en el exterior. En cambio, se triplica el fondo climático. Los países acordaron triplicar la financiación para la adaptación al cambio climático, mediante la cual las naciones ricas ayudan a los países en desarrollo a protegerse de los estragos del calentamiento global. Aunque supone un avance respecto al compromiso previo de duplicar los fondos, el objetivo de $120 millones al año, unos 104.020 millones de euros, se aplazó 5 años hasta 2035. Harjit Singh de la Satat Sampada Climate Foundation describió el resultado como una afrenta para todas las comunidades que hoy están bajo el agua o en llamas, y sostuvo que el calendario establecido ignora la urgencia de los desastres climáticos que nos golpean hoy. ¿Y ahora qué?
Bueno, Brasil quiere mantener el impulso en la elaboración de hojas de ruta contra la deforestación, mientras busca que otros países contribuyan a su fondo para la selva tropical y cubran el actual déficit de inversión. La transición a la energía limpia será el epicentro de una conferencia en abril del próximo año que pretende reunir a gobiernos expertos, líderes del sector e indígenas para trazar vías legales, económicas y sociales hacia el abandono justo y equitativo de los combustibles fósiles. Colombia y los Países Bajos coorganizarán el encuentro los días 29 y 28 de abril en Santa Marta, y la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, defiende que la conversación sobre los combustibles fósiles no puede terminar en la COP30, aunque el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que en la COP de este año se ha logrado avances. Advirtió de que cada vez es más difícil cerrar acuerdos. Bien. Esta es la información que nos ha traído Euronews.com con respecto a la COP30 que se ha llevado a cabo. De esta manera estamos culminando con el desarrollo de la información. No olviden que, como siempre, de lunes a viernes a las 10:30 a través de UNPG TV en Facebook les traemos las noticias de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana martes, que les vaya bonito. Chao, chao.